Durante el período de la Ilustración, era habitual pensar que si se quería llegar a una capa importante de población con las nuevas ideas de cultura y progreso, había que apartarse de los métodos antiguos, como eran los grandes libros, y comenzar a utilizar todos los medios que estaban al alcance. Entre ellos, había uno que presentaba características de excepción: la prensa. Desde el nacimiento del periodismo en España, la función que han realizado los periódicos y las revistas en el mundo cultural moderno y contemporáneo ha sido decisiva, pues en sus páginas se han avivado todo tipo de polémicas, se han confrontado ideas, se han avanzado propuestas y publicado textos esenciales. En mi caso, pues llegué a la literatura sin darme cuenta casi. A mí siempre me había gustado escribir, realmente nunca me había planteado que pudiera llegar a hacerlo de forma profesional. Quizá lo que más se parecía para mí a ser un escritor era ser un periodista, y yo creo que por eso empecé a estudiar periodismo. Yo creo que los lenguajes pueden ser distintos, aunque la materia prima, que son las palabras, pues sea la misma. ¿Qué tienen en común? Pues quizá el rigor, el respeto a los datos, pero sí es verdad que la novela pues es un territorio donde hay libertad. Y yo creo que en el periodismo, si se caracteriza por algo, es por esa falta de libertad cuando estás haciendo reportaje, cuando estás haciendo crónica. Otra cosa es ya el artículo de opinión, que bueno, pues ahí es otra cosa. Pero la forma de abordarlo siempre es la misma, buscando un criterio de dar la máxima cantidad de calidad al cliente, que en este caso es el lector. El periódico, desde sus comienzos, fue un estímulo para los escritores que vieron en él, entre otras posibilidades, la de dar a conocer las nuevas tendencias literarias. Lo que sí es cierto es que el periodismo creo que es una buena escuela para el escritor. El trabajar en un medio de comunicación te obliga, por ejemplo, a aprender a sintetizar, a aprender a fijarte en los detalles, a aprender a sacar información de donde no la hay y aprender a preguntarte qué hay detrás de un hecho, muchas veces, para llegar a lo mejor a la verdad. Y claro, eso después en la formación de un novelista es esencial. Los especialistas observan analogías y diferencias, y es frecuente encontrar en los manuales términos como literatura de testimonio, novela de reportaje o crónica novelada. Cuando nos preguntamos si realmente el periodismo es literatura, yo creo que ya a estas alturas es prácticamente una pregunta retórica, una interrogación retórica. Yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo en que literatura y periodismo están tan unidos y tan íntimamente relacionados, pues que sería un poco bizantino el discutir realmente si el periodismo es un género literario o no. En el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED existen varias líneas de investigaciones que analizan el cruce de ambos territorios, el de la literatura y el del periodismo. Yo ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre Museo de las Familias, que es otra publicación romántica, ya no estrictamente romántica, es un poco posterior, pero los que colaboran todavía pertenecieron a la generación romántica y luego se incorporan otros escritores, que está llena de escritos literarios, realmente literarios, no solamente como creación de ficción, podríamos decir cuentos en prensa, no me refiero solo a eso. Yo creo que también se puede considerar literario otro tipo de colaboraciones de estos escritores en prensa. Por eso que este trabajo sobre el Museo de las Familias, que ya está dando muy buenos resultados y estará cerca de su terminación, pues es una tesis que va a ser interesante, importante, la aportación que pueda hacer. La presencia de reconocidos escritores en los periódicos no es un fenómeno reciente. Los especialistas señalan su origen en el siglo XVIII. Un trabajo de investigación que también dirijo ahora mismo es sobre todas las colaboraciones de Miguel Delibes en ABC durante varios años, y la persona que las está haciendo va a analizar eso como literatura, no Delibes periodista, sobre lo que ya hay un trabajo sobre Delibes como periodista, sino el texto, analizar el texto, no el hombre como autor, sino el texto periodístico, analizarlo desde el punto de vista literario, y va a estudiar las colaboraciones de Delibes en ABC. Y como esto, pues muchos otros trabajos que estamos dirigiendo. El escritor y periodista Miguel Delibes destaca la falta de tiempo para desarrollar los artículos para la prensa como una de las características propias del género. Esto hace que Delibes no pueda considerar a estos artículos literatura, aunque admite que hay puntuales excepciones. Umbral, que no aspira a hacer literatura con sus crónicas diarias, hace literatura con sus crónicas diarias.
y hay otros, en cambio, que con más cuidado pues no hacen literatura en sus crónicas diarias. En general repitamos, el periodismo es sencillamente el aprendizaje de la literatura, son los palotes de la literatura, y la literatura son esos palotes debidamente atendidos, con tiempo suficiente. La presencia de los escritores en la prensa del siglo XVIII tiene lugar a través de polémicas, reseñas, estudios críticos e intervención en cartas fingidas por los redactores. Las distintas corrientes o grupos literarios se agrupan en los periódicos con los que se representan e identifican. Muchas veces estas tendencias entran en pugna de un periódico a otro. En el 18 ya los escritores, Nifo es el gran periodista del 18, empiezan a colaborar con una intencionalidad no solo informativa, sino literaria en la prensa, y en el 19 esto se desarrolla, hasta el punto de que en el periodo romántico nacen revistas específicamente literarias en las que colaboran todos los escritores románticos. Sobre alguna de ellas estoy dirigiendo algún trabajo, y después hay autores que fueron muy prolíficos publicando libros, novelas, cuentos, obras de teatro, pero cuya obra periodística, que tiene una calidad literaria indudable, está perdida en las páginas de las hemerotecas. Y este es uno de los motivos por los que me interesé por las relaciones entre la literatura y el periodismo. El grueso de la población lectora de la prensa estaba en Madrid, Barcelona y Valencia, lugares privilegiados para el intercambio social y donde se desarrollaba la actividad periodística impulsada por la renovación de las técnicas de impresión. En el siglo XVIII los escritores publican a veces cuentos o poesías, pero también periodismo de opinión, en El Censor, en el Memorial Literario, en Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, en el mismo Semanario Patriótico de Quintana. Hay colaboraciones que son periodismo, podríamos calificarlas de periodismo, no son un género literario, no es cuento, no es poesía, sin embargo, van naciendo nuevos géneros. Las obras literarias que se publican en la prensa participan de las características correspondientes al medio en que se publican: popularidad, rapidez de difusión y elevado número de lectores. En el 19 se desarrolla mucho más la colaboración de los escritores en prensa. Hay una frase de Juan Valera, no la citaré de memoria, pero la idea sí, que dice que no hay escritor del siglo XIX que no se haya dado a conocer en la prensa. O sea, las primeras armas de la mayor parte de los escritores del siglo XIX se hicieron en la prensa periódica. Uno de los periódicos españoles más importantes del siglo XVIII es El Censor. Sin ser un periódico literario, interesa a la historia de la literatura por haber dado a conocer en sus páginas, entre otros, textos importantes de Jovellanos y de Meléndez. Dentro de esta línea de investigación, un tema que a mí me parecía de gran interés, pero que había que saber con quién se contaba para que lo acometiera, era la labor periodística de Emilia Pardo Bazán. Yo he trabajado sobre su obra periodística. He trazado una panorámica de los periódicos en los que colaboró y de algunas de sus colaboraciones. He sacado a la luz una revista que no se sabía que había dirigido y que la dirigió en Galicia cuando ella tenía 28 años. La he rescatado, he hecho la edición facsímil de esa revista con una introducción, pero la obra periodística de doña Emilia era muchísimo más. Y dentro de ese muchísimo más estaba un periodo muy largo de colaboración en La Ilustración Artística, una revista preciosa que se editaba en Barcelona. Emilia Pardo Bazán comienza su labor en la prensa en periódicos y revistas de su Galicia natal en 1866. Son composiciones poéticas, aunque poco después comienza su producción puramente periodística. Más que partir desde un punto de vista ya preestablecido, era sobre todo investigar una revista sobre la que prácticamente no había nada escrito y trabajar con una serie de colaboraciones muy abundantes. He manejado pues del orden de 600 artículos que escribí a lo largo de 20 años y por lo tanto era más una labor primero de organización y después de recopilación, después ir analizando una posible evolución de la mentalidad de
de la autora a lo largo de tantísimos años de dedicación a esa revista. La curiosidad y atención de Emilia Pardo Bazán hacia todas las manifestaciones de la sociedad en la que vivió la llevó a plasmar en el periodismo lo que Galdós plasmó en la novela, la vida contemporánea. Si quisiéramos denominarlo con el término de hoy en día, lo que ella estaba haciendo en esos momentos era una columna, es decir, era la columnista de ese semanario. Exactamente lo mismo que harían en estos momentos columnistas como Javier Marías, como Arturo Pérez Reverte, como Rosa Montero, como cualquiera de tantos que nos pueden venir a la mente, pues en aquella época Emilia Pardo Bazán, sin ella saber que se llamaba así, pero estaba convirtiéndose pues probablemente en la mejor columnista de su época. Su colaboración, que se llamaba La vida contemporánea, pues cada semana o cada quincena aparecía una columna magnífica en la que ella hablaba de lo que quería, pero que en definitiva se queda como un friso de toda la sociedad de su tiempo. La labor periodística de Emilia Pardo Bazán está muy poco explorada. De su extensa obra de más de 2000 artículos han sido seleccionados en volúmenes unos pocos trabajos de su etapa en la ilustración artística de Barcelona, otros pocos de su participación en el periódico La Nación de Buenos Aires y poco más. Cada vez toma mayor contacto, mayor confianza con sus lectores, se siente muy a gusto en la revista y llega un momento en el que para conocer a Emilia Pardo Bazán en esos años no hay fuente mejor que su colaboración quincenal, a veces semanal, en este semanario. Así que la primera conclusión, sin lugar a dudas, sería que de toda la vastísima obra periodística de Emilia Pardo Bazán, la colaboración más intensa, la más interesante, sin lugar a dudas, ha sido esta. En su participación en el diario La Época aparecen extractos de sus novelas junto a artículos en los que aborda algunos de sus temas predilectos, como son la condición social de la mujer o la moda. En un primer momento, Emilia Pardo Bazán como periodista tiene una concepción prácticamente dieciochesca, es decir, que su concepto del periodismo es como el transmitir una serie de conocimientos, una serie de artículos de contenido más bien divulgativo, algo que no tiene nada que ver con lo que luego va a ir haciendo al ir descubriendo el género desde una perspectiva más moderna. Pardo Bazán, como Clarín, fue una profesional del periodismo. Le han llevado a él las mismas razones que al resto de sus compañeros de generación, encontrar una tribuna desde donde difundir sus ideas. El estudio realizado por el profesor Ruiz Ocaña es importante no solo por el trabajo que realiza sobre la obra de Pardo Bazán, sino también por abordar críticamente una publicación tan importante como lo fue la Ilustración artística. Esta revista fue evolucionando también y fue sustituyendo poco a poco los grabados por la fotografía. En fin, se puede ver como un medio de concepción decimonónica, al atravesar ya la barrera de 1900, pues se convierte en un medio del siglo XX que ya va aportando cada vez más contenido informativo y cada vez más contenido gráfico, no de grabado, sino de fotografía. Pocos movimientos literarios han nacido tan unidos a la prensa como el costumbrismo. Entre los consagrados maestros de este género se encuentra Mariano José de Larra. Los expertos señalan que, con el tiempo, Larra escapará a la simple consideración de escritor costumbrista para convertirse en el creador del artículo literario en España. Toda la literatura costumbrista nace en la prensa con unos condicionamientos. A los autores les dan tantas líneas o tantas columnas en cada número de la publicación y tienen que atenerse a ellos. Por eso tenemos los cuadros de costumbres y las escenas que practicaron Mesoneros Romanos o Estébanez Calderón, que tienen que ceñirse, o sea, el medio condiciona la creación literaria, condiciona lo que puedan decir ahí. Y bueno, ahí hizo sus armas y su gloria Larra, el gran periodista del siglo XIX, lo mejor que tiene Larra. No quiero ahora quitarle mérito al resto de su producción, pero está en la prensa, está en los artículos que él publicó en prensa. Mesoneros Romanos, en sus viajes, se relaciona con lo que se está haciendo en el extranjero y trae la idea de incorporar el grabado al periódico. Hasta entonces los periódicos no contaban con ilustraciones. Hay una gran diferencia de estos textos cuando cuentan con la apoyatura del grabado
que va en la misma página del periódico y cuando no. Cuando no va el grabado de la fachada de la Catedral de Notre Dame en el periódico, tienen que describirla y en el texto está todo. Y en cambio, cuando ya pueden incluirlo, el grabado, pues esa literatura cambia, o sea, el medio condiciona el texto literario. Con el término folletín se alude a un texto incorporado en el periódico, generalmente en una banda inferior de la página, coleccionable si se recorta, en que se distribuyen de manera seriada principalmente novelas y cuentos, aunque también pueden incluirse otros contenidos. Muchas veces estos textos eran el motivo por el que los lectores compraban el periódico. En el 19 se popularizó, se hizo conocidísima y era una práctica habitual la costumbre del folletín, o sea, el folletín y el folletón, porque había folletín y folletón. En los periódicos se incluía en la parte baja de los periódicos de gran tamaño lo que eran publicaciones por entregas, ya fueran novelas o relatos de viajes o cualquier otro tipo de publicación, que luego esto se publicaba aparte, o sea, se editaba posteriormente. Distintos estudiosos han señalado que desde finales del siglo XIX las revistas culturales españolas venían siendo el termómetro más fiel de la función de la cultura en la vida del país. Sí que ha influido la agilidad de la pluma de los periodistas y el que muchos de los escritores hayan sido también periodistas. Creo que esto es una gran aportación del periodismo a la literatura. De la literatura al periodismo, el buen hacer también, y el cuidado de la lengua, el tratamiento artístico que no quiere decir amanerado ni culterano, no, artístico de lo que es la materia prima con la que cuentan tanto literatos como periodistas, que es la lengua. En la relación que mantienen los escritores con la prensa existe un elemento que no se puede dejar pasar por alto y que Marta Rivera de la Cruz, periodista y escritora, se encarga de subrayar. Hay una cosa que yo creo que no podemos soslayar y además hay que enfrentarla, y es que para los escritores a veces el periodismo tiene un matiz alimenticio, casi. Quiero decir, es muy difícil ganar dinero, mantenerse solamente con la literatura. Los libros dejan un margen muy estrecho y excepto en el caso de escritores que son bestseller, que son muy poquitos, no se puede vivir solamente de lo que se escribe. Entonces, el periodismo es un campo. O sea, la persona que consigue tener una colaboración diaria, semanal, mensual, incluso en un medio de comunicación, digamos que regulariza unos ingresos que con la literatura nunca van a ser constantes, nunca van a ser fijos. Entonces, yo creo que eso va a ser muchas veces el hilo que va a sostener esa relación, en casos de algunos escritores. En el caso de otros, pues simplemente será por el puro placer de seguir haciendo periodismo. O sea, el periodismo tiene un atractivo de la inmediatez, de trabajar con la actualidad que la literatura pierde, de trabajar siempre, lo que hablábamos antes, con la verdad. La discutible frontera que divide el periodismo de la literatura tiene para algunos investigadores y escritores algunos elementos definidos. Jorge Luis Borges relacionaba la definición de género literario más con la expectativa que el escrito generaba en el lector que con las características del escrito en sí mismo. Cuando un lector se acerca a una novela, lo hace normalmente sabiendo que nada de lo que ahí se cuenta tiene por qué ser verdad. Sin embargo, el lector, al acercarse al artículo periodístico, a la crónica periodística, está exigiendo un respeto a los hechos, que en ningún modo se le puede pedir al autor de ficción. Entonces, quizá el respeto a la realidad es la frontera que va a marcar siempre las relaciones entre ficción literaria y producción periodística. La polémica sobre si cierto periodismo es o no es literatura, como lo han señalado los estudiosos, se presenta a estas alturas bizantina. Lo que sí cabe destacar de esta relación entre la prensa y la literatura es su resultado fructífero, que al fin de cuentas brinda al lector textos memorables.